El sol del norte de México caía como plomo derretido sobre los cerros cuando sonaron las campanas de la iglesia de San Jerónimo. Nadie recordaba una boda tan silenciosa. Ni risas, ni guitarras, ni flores frescas adornando los arcos. Solo el polvo levantado por el viento y las miradas duras de un pueblo que sabe que el amor no siempre tiene perfume de azahares. En medio de ese silencio, ella caminaba. Elisa Ramírez. 19 años, piel clara de sombra, ojos grandes donde se podía leer la tristeza de generaciones enteras. El vestido que llevaba no era suyo. Lo había usado otra mujer antes, una que tampoco sonreía en su retrato colgado en el salón de la hacienda. Las puntadas del encaje viejo parecían sostener un secreto. Nadie lo decía, pero todos lo sabían, esa boda no era un comienzo, era una sentencia. Su padre la había entregado a cambio de una deuda. Una promesa escrita en papel amarillento, con una firma temblorosa y el sello de don Raimundo Arce, el hacendado más temido del valle. Un hombre de voz seca, mirada como cuchillo y manos que pesaban más que las palabras. Viudo desde hacía años, Raimundo no buscaba amor ni compañía. Solo quería una esposa que obedeciera y limpiara el apellido que el pueblo había comenzado a manchar con murmullos. Elisa sería esa pieza perfecta en su tablero. Ella no hablaba, apenas respiraba. Aceptó sin oponer palabra, porque su padre lloró cuando firmó el trato, y porque en esos tiempos una hija no tenía derecho a elegir su destino. La iglesia estaba llena, pero nadie la miraba a los ojos. Las mujeres susurraban entre abanicos, los hombres se ajustaban los sombreros con incomodidad. La voz del sacerdote temblaba cuando preguntó si aceptaba al hombre frente a ella. Elisa no respondió enseguida. Miró al fondo del templo, donde una ventana abierta dejaba entrar el sol y el rumor de las chicharras. Por un segundo, pensó en correr. Pero el eco de su padre tosiendo la retuvo. Dijo sí, apenas audible. Don Raimundo no sonrió. Solo asintió, como quien compra una yegua fuerte para su corral. Cuando salieron de la iglesia, el viento levantó una nube de polvo que cubrió a todos los presentes. Fue como si el desierto mismo quisiera tragarse la ceremonia. Elisa subió al carruaje con las manos heladas y los ojos vacíos. En el camino, miró por la ventanilla y vio cómo el pueblo se hacía pequeño. Las casas de adobe, los perros dormidos, el viejo pozo seco, todo quedaba atrás, y con ello su infancia. A su lado, Raimundo no hablaba. Sostenía un bastón de madera oscura con el escudo de su familia grabado. Cada golpe del carruaje sobre el camino resonaba como una campanada fúnebre. La hacienda Arce apareció al caer la tarde, inmensa y callada. Las ventanas parecían ojos que observaban con desconfianza. Al entrar, un mayordomo viejo los recibió con una reverencia exagerada. Elisa sintió un escalofrío cuando cruzó la puerta. Dentro, el aire olía a polvo, a cera vieja y a memoria. En el gran salón, retratos de antepasados colgaban en las paredes, todos con la misma mirada severa. Raimundo se detuvo frente al cuadro más grande, el de su abuelo, y dijo con voz ronca: «Aquí también vivirás, Elisa. Aquí aprenderás lo que significa ser una Arce». Esa noche, el silencio era tan denso que parecía un cuerpo. Elisa se sentó frente al espejo del tocador. El reflejo devolvía la imagen de una desconocida, la piel pálida, el cabello trenzado con flores marchitas, los labios temblorosos. Se quitó el velo, lo dobló con cuidado y lo guardó en un cajón. Afuera, un búho ululaba. Adentro, el reloj marcaba las horas como una herida que no cierra. Raimundo entró sin tocar la puerta. Se acercó despacio, con ese olor a tabaco y cuero viejo. La miró de arriba abajo, sin ternura ni deseo, solo con propiedad. Ella bajó la vista. Cuando él salió, dejó tras de sí el eco de sus pasos y una sensación de frío que no se iba. Los días siguientes fueron una rutina de obediencia. Elisa se levantaba antes del amanecer para servir el desayuno, caminaba por los corredores interminables de la hacienda y escuchaba cómo los peones bajaban la cabeza al paso de su esposo. Todos le temían. Raimundo controlaba las tierras, el agua, las almas. Cada palabra suya se convertía en orden, cada mirada en sentencia. Y ella,
en medio de esa estructura férrea, era solo un adorno que debía sonreír en los almuerzos y callar durante las conversaciones sobre ganado y dinero. En la mesa, cuando intentaba hablar, Raimundo la interrumpía con un gesto de la mano. Nadie debía oír su voz. A veces, Elisa salía al patio al anochecer. Caminaba descalza entre las magnolias y el polvo. El cielo, inmenso, la cubría como un manto. Cerraba los ojos y escuchaba el viento entre los mezquites. En ese silencio, se sentía libre por un instante. Era su manera de respirar. Pero el silencio también tenía dueño. Raimundo la observaba desde la ventana, con una mezcla de desprecio y celos. Las mujeres decentes no caminan solas por la noche, le dijo un día. Aquí, el desierto escucha todo. Ella asintió, pero siguió haciéndolo cuando nadie la veía. Una tarde, encontró en un cajón un pañuelo bordado con iniciales que no eran las suyas, M.A. Preguntó a la sirvienta más vieja, y ésta bajó la mirada antes de responder. Era del joven Martín, señorita. El hijo menor del patrón. Desapareció hace años, en una guerra que se llevó a muchos. Elisa guardó el pañuelo como quien guarda una chispa en medio del invierno. No sabía por qué, pero sintió que ese nombre iba a regresar con el viento. El tiempo en la hacienda se volvió un ciclo sin fin, amaneceres idénticos, comidas sin palabras, noches eternas. Los días pasaban sin que nada cambiara, hasta que una tormenta quebró la rutina. Esa noche, mientras el trueno hacía vibrar los ventanales, Elisa se asomó al balcón. En la distancia, entre relámpagos, vio un jinete acercarse lentamente por el camino. Su silueta se recortaba contra el horizonte como un presagio. No sabía quién era, pero el corazón le golpeó el pecho con fuerza. El silencio del desierto, ese mismo que había sido su prisión, pareció contener la respiración. Algo estaba por romperse. Algo que llevaba demasiado tiempo dormido bajo la arena. La tormenta había pasado, pero el aire seguía oliendo a tierra recién herida. Esa mañana, la hacienda despertó con un silencio distinto, denso, expectante, como si las paredes supieran que algo estaba a punto de cambiar. Elisa caminaba por el pasillo central con una bandeja de desayuno entre las manos. El eco de sus pasos se mezclaba con el ruido lejano de los cascos de un caballo acercándose. Nadie debía llegar a esas horas. La puerta principal estaba cerrada, pero los perros comenzaron a ladrar, inquietos. Elisa dejó la bandeja sobre una mesa y miró hacia la entrada. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Un hombre cubierto de polvo, con la ropa desgarrada y los ojos ardiendo de cansancio, cruzó el umbral sin pedir permiso. Las criadas gritaron. El mayordomo retrocedió con el rostro pálido. Raimundo Arce se levantó de su silla con lentitud, apoyando ambas manos en el bastón. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Elisa sintió que el aire se volvía espeso, como si faltara oxígeno. El desconocido avanzó unos pasos y, con voz grave, dijo, «Buenas noches, abuelo». El silencio fue total. Elisa escuchó cómo el vino se derramaba del vaso de Raimundo al suelo. La palabra abuelo resonó en su mente una y otra vez. No entendía nada. Raimundo, con la mandíbula apretada, murmuró algo que apenas se oyó, «Tú, no deberías estar aquí». El hombre sonrió sin alegría. «Me diste por muerto. Era más fácil para ti que aceptarme». Elisa no podía apartar la vista de él. Había algo familiar en su manera de mirar, una mezcla de orgullo y dolor. Las criadas comenzaron a murmurar en voz baja. «Es el nieto, el hijo de don Damián. El que se fue a la guerra. El que el patrón quiso borrar». Cada palabra era como una piedra cayendo en el agua. Elisa entendía poco, pero cada fragmento iba armando un rompecabezas invisible. Raimundo lo observaba con rabia contenida. «Nada de lo que ves aquí te pertenece», dijo con un hilo de voz. «Tu nombre no existe en esta casa. Lo borré hace años». El hombre, Martín Arce, no respondió. Se limitó a mirar alrededor, reconociendo el lugar que una vez fue suyo. Su mirada se detuvo en Elisa, que seguía de pie junto a la escalera, paralizada. Por un segundo,
el mundo se redujo a esos dos pares de ojos que se encontraban sin entender por qué. Él la observó como quien ve algo imposible. ¿Y tú?, preguntó con voz baja. Elisa no supo qué decir. Soy la esposa de don Raimundo. Martín bajó la mirada y asintió despacio. En ese gesto había más dolor que sorpresa. Raimundo dio un paso hacia adelante, golpeando el suelo con el bastón. Basta. Lárgate. No tienes nada que reclamar aquí. Pero Martín no se movió. No vine a reclamar nada. Vine a recordar que sigo vivo. La tensión era tan fuerte que hasta el fuego de la chimenea pareció apagarse. Raimundo respiraba con dificultad, los nudillos blancos por la presión del bastón. Elisa sintió un impulso inexplicable de acercarse, de decir algo que no comprendía del todo. Pero no lo hizo. Martín dio media vuelta y salió por donde había entrado. La puerta se cerró tras él, dejando un silencio que dolía. Raimundo permaneció inmóvil unos segundos antes de golpear la mesa con furia. Nadie hablará de esto. Nadie. Sus ojos, encendidos por la ira, se clavaron en Elisa. Y tú, recuerda tu lugar. Ella asintió sin decir palabra. Cuando él se marchó escaleras arriba, la casa entera pareció respirar con miedo. Esa noche, Elisa no pudo dormir. Las palabras del extraño resonaban en su mente. ¿Me diste por muerto? ¿Qué clase de historia escondía esa familia? Se levantó del lecho, descalza, y salió al pasillo. La luna entraba por las ventanas, bañando las paredes con una luz pálida. Bajó las escaleras y cruzó el patio, atraída por algo que no podía explicar. Allí, bajo el viejo árbol de magnolia, lo encontró. Martín estaba sentado junto al pozo, con la camisa manchada de polvo y la mirada perdida en el cielo. Deberías estar descansando, dijo sin mirarla. Elisa dudó antes de acercarse. No podía dormir. Él soltó una pequeña risa amarga. En esta casa nadie duerme en paz. Ella se sentó a su lado, sin pensar en las consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino una extraña calma. ¿Por qué volviste?, preguntó en voz baja. Martín tardó en responder. Porque no se puede enterrar la verdad para siempre. Mi madre murió esperando justicia. Y yo, solo quería ver con mis propios ojos lo que mi abuelo construyó con mentiras. Elisa lo observó en silencio. Había algo en su voz que la tocaba profundamente. No era solo la rabia, era la herida abierta del abandono. No sabía quién eras, murmuró. Martín giró la cabeza hacia ella. Tampoco sabías quién es él. Esa frase la atravesó como una flecha. En ese instante entendió lo que había sentido desde su boda, que nada de lo que la rodeaba le pertenecía, ni la casa, ni el nombre, ni la vida que ahora tenía. Martín suspiró. Cuando me fui, juré que no volvería. Pero uno siempre regresa a donde lo duele. Elisa lo escuchó sin interrumpir. El viento movía las hojas de la magnolia, y el perfume de las flores se mezclaba con el olor a tierra mojada. Era una noche tan serena que dolía. Martín se levantó despacio. Si necesitas hablar, estaré aquí. Caminó hacia la oscuridad, cojeando un poco, y desapareció entre las sombras. Al día siguiente, el sol brillaba como si nada hubiera pasado. Raimundo no mencionó el incidente. Fingió que todo seguía igual, pero su rostro estaba tenso, sus ojos encendidos por la sospecha. Elisa lo observaba desde el otro extremo de la mesa, sintiendo que algo se quebraba entre ellos. Cada palabra suya sonaba vacía, hueca, como si la casa entera supiera que los cimientos temblaban. Durante los días siguientes, Elisa comenzó a notar cosas que antes no veía, las cartas escondidas en el escritorio de Raimundo. Los retratos antiguos donde una mujer de mirada dulce sostenía a un niño con el mismo gesto que Martín. Todo encajaba poco a poco. Raimundo había borrado a su propio nieto de la historia, del apellido, de la sangre. Y ahora, el fantasma que había intentado sepultar había regresado, de carne y hueso. Las noches se volvieron su refugio. Cuando la casa dormía, Elisa salía en silencio al patio, sabiendo que lo encontraría allí,
junto al pozo o en la vieja cochera. No hablaban mucho. A veces bastaba con compartir el silencio. Martín curaba su herida con vendas limpias que ella llevaba escondidas. A cambio, él le contaba pedazos de su pasado, la guerra, el hambre, la traición. Cada historia suya era como una cicatriz más en la piel del tiempo. Elisa empezó a verlo distinto. Ya no como al hombre que irrumpió en su boda, sino como alguien que, como ella, había sido usado, desplazado, olvidado. Dos almas arrojadas al mismo abismo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el patio, él le preguntó, ¿por qué te casaste con él? Ella bajó la cabeza. Porque mi padre perdió todo. Porque no tenía elección. Martín asintió lentamente. Entonces los dos fuimos vendidos, solo que por razones diferentes. Esa confesión nos unió de un modo silencioso e inevitable. Elisa lo miró, y en su mirada ya no había miedo. Había una comprensión profunda, la de dos personas que reconocen su propio dolor reflejado en el otro. El viento sopló fuerte, levantando el polvo del patio, y por un instante pareció que todo se borraba, los muros, los retratos, las mentiras. Solo quedaban ellos dos, respirando el mismo aire, bajo el mismo cielo herido del norte mexicano. Los días comenzaron a deslizarse lentos dentro de la hacienda, con un silencio que parecía oprimir las paredes. Raimundo seguía encerrado en su despacho, rodeado de documentos y botellas vacías. No hablaba con nadie, ni siquiera con Elisa, a quien apenas dirigía la mirada. Las criadas caminaban con paso rápido, como si temieran despertar a un monstruo dormido. Desde que Martín había vuelto, todo se sentía distinto, como si un fantasma se hubiera instalado entre ellos. Elisa lo notaba en cada esquina, en el aire pesado, en los murmullos que nacían y morían en los pasillos. Y, sin embargo, en medio de esa tensión, ella sentía algo nuevo, un pulso de vida que la llevaba cada noche a la vieja cochera, donde Martín dormía. Era un rincón olvidado de la hacienda, cubierto de polvo y olor a cuero viejo. Elisa llegaba con paso cauteloso, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie la siguiera. Llevaba pan envuelto en un pañuelo, un jarro de agua y, a veces, unas vendas limpias para su herida. Martín solía estar allí, sentado sobre una caja, reparando una montura rota o afilando un cuchillo. Cuando la veía, sonreía apenas, una sonrisa cansada pero sincera. No deberías venir, le decía siempre. Y tú no deberías seguir aquí, respondía ella, dejando el pan a su lado. Era su rutina silenciosa, una especie de pacto no dicho. Cada noche, las palabras se alargaban un poco más. Martín le contaba de la guerra, de los días sin agua, del hambre que hacía delirio, de los compañeros que cayeron sin nombre en el desierto. Allá uno aprende a morir de muchas formas antes de que lo maten, decía, con la mirada perdida en el fuego que encendía para calentarse. Elisa lo escuchaba sin interrumpirlo, con las manos sobre las rodillas, dejando que su voz la envolviera como un canto triste. En esas confesiones había algo que la hacía sentir menos sola, menos prisionera. Una noche, el viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas del viejo árbol. Elisa llegó con un chal sobre los hombros y el corazón acelerado. Martín estaba recostado, la herida del hombro supurando otra vez. Sin pensarlo, se acercó con las vendas que había traído escondidas. «Déjame ver», dijo, y él obedeció sin protestar. Sus dedos temblaban mientras limpiaba la sangre seca, pero su gesto era firme. «Tienes fiebre», murmuró. Martín la observó en silencio. «He pasado peores», respondió, pero en su voz había una gratitud que no dijo con palabras. Cuando ella terminó de vendarlo, él le tomó la mano, solo un segundo, apenas un roce. «Gracias». Elisa bajó la mirada, sintiendo algo que no había sentido nunca, una ternura peligrosa. Los días siguientes fueron una rutina en apariencia tranquila, pero llena de tensión invisible. Raimundo parecía cada vez más ausente, encerrado entre papeles y botellas. Elisa sabía que algo planeaba, lo veía en su mirada oscura cuando cruzaban palabra. Una tarde, lo escuchó discutir con el mayordomo. «No quiero a ese bastardo en mis tierras. Si vuelve a cruzar los límites, dispárale».
Las palabras se clavaron en su pecho como espinas. Esa noche, corrió hasta la cochera, jadeando. Tienes que irte, le dijo a Martín apenas lo vio. Él se levantó de golpe. ¿Qué pasó? Raimundo lo sabe todo. Te va a mandar matar. Martín la observó con calma, sin sorpresa. No me voy a esconder más. Si me matan, que sea aquí, en la tierra que me pertenece. Elisa sintió el miedo subirle por la garganta. No digas eso. Es la verdad, respondió él con firmeza. No puedo seguir huyendo de lo que soy. Este lugar lleva mi nombre, aunque lo hayan borrado. Ella se quedó en silencio, sin saber qué decir. Lo que más la aterraba no era la muerte, sino la posibilidad de perderlo. El amanecer siguiente trajo consigo una calma engañosa. Raimundo bajó a desayunar por primera vez en días. Su rostro estaba rígido, sus ojos hundidos. Elisa lo observaba desde el otro extremo de la mesa. He tomado una decisión, dijo él de pronto, sin mirarla. Nos iremos a la ciudad. Necesito arreglar unos asuntos familiares. La palabra familiares sonó como una amenaza. Elisa entendió que no pensaba llevarla para protegerla, sino para alejarla de Martín. No quiero irme, alcanzó a decir. Raimundo levantó la mirada, fría, implacable. No te estoy preguntando. Esa tarde, mientras empacaban sus cosas, Elisa escapó una vez más hacia la cochera. Martín estaba ensillando su caballo. Vas a irte, le dijo ella con voz temblorosa. Si te quedas, te van a matar. Martín se detuvo, mirándola fijamente. ¿Y tú qué harás cuando yo me vaya? Sobrevivir, respondió, aunque no lo creía. El silencio entre ellos fue largo. Él dio un paso hacia ella, tan cerca que podía sentir su respiración. No tienes que seguir obedeciendo, le dijo en voz baja. Nadie puede decidir tu vida por ti. Elisa sintió que el pecho le ardía. Quiso responder, pero las palabras no salían. Lo único que hizo fue levantar la mano y tocar su rostro, despacio, como si temiera que fuera un sueño. El tiempo pareció detenerse. Ninguno habló. Afuera, el viento levantaba polvo y el cielo se teñía de rojo. Martín bajó la mirada y dio un paso atrás. Cuida de ti, dijo antes de montarse. Si sobrevivo esta noche, volveré por ti. Elisa lo observó perderse en el camino hasta que la figura del caballo desapareció en el horizonte. Cuando regresó a la casa, Raimundo la esperaba en el vestíbulo. ¿Dónde estabas? La voz del viejo sonaba como un látigo. En el jardín, mintió. Él la observó con desconfianza. Si descubro que has vuelto a hablar con él, te encerraré. No permitiré que una mujer mía mancille mi nombre con un traidor. Elisa lo miró por primera vez sin bajar la vista. Su nombre ya está manchado, y no por mí. Raimundo levantó la mano, pero no llegó a golpearla. Su propio temblor lo delató. La miró con odio y se marchó, dejando tras de sí el eco de sus pasos y el olor a whisky. Esa noche, la hacienda no durmió. Elisa permaneció despierta, mirando por la ventana, esperando ver una silueta regresar desde el camino. La luna iluminaba el patio vacío, y el canto lejano de los coyotes llenaba el aire. De pronto, escuchó un galope apresurado. Bajó corriendo, descalza, y abrió la puerta. Martín estaba ahí, cubierto de polvo, el rostro ensangrentado. Intentaron emboscarme, dijo con voz ronca. Tus hombres, Elisa lo ayudó a entrar, cerró la puerta y lo guió hasta la cocina. Le limpió las heridas con manos temblorosas. Te dije que te fueras, murmuró, conteniendo las lágrimas. No puedo, respondió él, mirándola a los ojos. Porque si me voy, tú te quedas sola. Y ya te han quitado demasiado. Elisa no supo si fue el miedo, la rabia o el amor lo que la hizo abrazarlo. Solo sintió el calor de su cuerpo, la respiración entrecortada, el pulso desbocado. Por un momento, el mundo desapareció. No existían Raimundo ni la hacienda ni el peso de la culpa, solo ellos, respirando en el mismo silencio, bajo el mismo techo maldito. Afuera, el viento soplaba con fuerza,
como si la tierra entera contuviera el aliento antes de lo inevitable. El amanecer llegó con un aire denso, cargado de presagio. La hacienda estaba sumida en un silencio extraño, apenas roto por el relincho de los caballos y el canto lejano de los gallos. Elisa despertó antes que nadie, con el corazón inquieto. Había soñado con fuego y arena, con voces que la llamaban desde el desierto. Se levantó sin pensarlo, se colocó un chal sobre los hombros y salió al patio. El cielo estaba teñido de un rojo oscuro, como si el sol se negara a salir del todo. En el horizonte, un polvo se levantaba, y ella supo que algo se acercaba, algo que no podía detener. Martín estaba de pie junto al corral, ensillando su caballo. Su mirada era fría, decidida. Tenía el rostro marcado por la noche anterior y las manos manchadas de sangre seca. Cuando Elisa se acercó, él ni siquiera levantó la vista. Te dije que no podías quedarte, dijo sin emoción. Ella lo observó en silencio. Y yo te dije que no me iría sin ti. Martín apretó las riendas con fuerza. No entiendes, Elisa. Esto no se trata de amor, se trata de justicia. Ella lo miró con desesperación. La justicia de los hombres no cura las heridas del alma. Él se giró entonces, y sus ojos, oscuros, se clavaron en los de ella. Pero sí las del pasado. En ese instante, Raimundo apareció desde la galería, con su escopeta apoyada en el hombro. Detrás de él, 2 peones armados lo seguían como sombras. Sabía que te encontraría aquí, dijo con voz ronca. Siempre supe que no te habías ido. Un cobarde nunca se aleja sin cerrar sus cuentas. Martín se giró lentamente, colocándose frente a Elisa. Raimundo, esto no tiene que terminar así. El viejo rió, un sonido hueco y amargo. Claro que sí. Todo termina donde empezó, con sangre sobre esta tierra. El silencio fue absoluto por un segundo. Hasta el viento pareció detenerse. Elisa se interpuso entre ambos. Basta, gritó, con una mezcla de miedo y valentía. Ya perdimos demasiado. Raimundo la apartó con un empujón. No hables de pérdidas, mujer. Tú no sabes lo que es perder un hombre, una vida, una familia por un bastardo que arrastré como un perro. Martín apretó los puños. Yo no pedí nacer de tu vergüenza, dijo con voz firme. Pero no seguiré cargando tu culpa. Raimundo levantó la escopeta, y el metal brilló con el sol que empezaba a subir. Elisa gritó, pero el disparo se perdió en el eco del valle. El caballo de Martín se encabritó, y un segundo disparo retumbó. Martín rodó por el suelo, la sangre corriéndole por el hombro. Elisa corrió hacia él, arrodillándose a su lado. Raimundo avanzó despacio, sin apartar la vista del joven. Siempre supe que terminarías así, murmuró. Martín, con la respiración agitada, levantó la mirada. No me vas a matar tú, tu odio ya lo hizo hace años. En un movimiento rápido, sacó el revólver de su cinto y disparó. Raimundo cayó hacia atrás, con una expresión de sorpresa en el rostro, el arma aún en la mano. Los peones, confundidos, dieron un paso atrás y luego huyeron entre el polvo. Elisa gritó, pero su voz se perdió en el aire. El cuerpo de Raimundo yacía inmóvil, y el de Martín temblaba entre sus brazos. No. No me dejes, murmuró ella, sosteniéndolo contra su pecho. No vine hasta aquí para verte morir. Martín sonrió débilmente. No llores, por fin somos libres. ¿Libres?, preguntó ella entre lágrimas. El desierto no deja libres a los que ama. Martín cerró los ojos, y el silencio volvió, más profundo, más cruel. El sol ya estaba alto cuando los aldeanos comenzaron a llegar. El ruido del tiroteo había despertado a todo el valle. Algunos se acercaban con miedo, otros con curiosidad. Encontraron a Elisa de pie, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas secas, y a Raimundo tendido bajo el portal de la hacienda. Nadie se atrevió a hablarle. La miraban como si fuera parte del paisaje, una estatua viva. Un viejo se acercó finalmente. ¿Qué ha pasado, señora? Ella lo miró sin expresión. El silencio, el desierto habló.
Durante los días siguientes, la hacienda quedó vacía. Los criados se marcharon, los peones no volvieron. El viento se colaba por las ventanas rotas, moviendo las cortinas como si fueran fantasmas. Elisa enterró a Raimundo y a Martín en el mismo terreno, uno junto al otro, sin nombres, solo una cruz de madera sobre la tierra. Nadie la ayudó. Lo hizo con sus propias manos, bajo un sol despiadado. Cada palada de tierra era una despedida, un castigo, una plegaria. Cuando terminó, se quedó arrodillada, sin fuerzas, mirando los montículos. El viento soplaba suave, como si el desierto, al fin, quisiera descansar. Pasaron semanas. Elisa se volvió una sombra entre las paredes. Hablaba sola, caminaba por los pasillos como si buscara algo que había perdido mucho antes. Por las noches, se sentaba en la galería, mirando hacia el horizonte, donde el sol se escondía tras las dunas. A veces creía escuchar el galope de un caballo, una voz lejana llamándola por su nombre. Los vecinos comenzaron a decir que la casa estaba maldita, que en las noches se oían pasos y suspiros. Algunos juraban haber visto una figura vestida de negro caminar entre las tumbas cuando la luna estaba llena. El tiempo se detuvo. La hacienda fue tragada poco a poco por el polvo, por el silencio. El pozo se secó, los muros se agrietaron. Pero nadie se atrevió a entrar. Solo el viento seguía cruzando los corredores, llevando consigo el eco de los nombres olvidados. Elisa, o lo que quedaba de ella, seguía ahí, esperando. Una tarde, un viajero llegó al valle. Era un hombre joven, con rostro cansado y un crucifijo en el cuello. Buscaba agua y refugio. Al acercarse a la hacienda, notó las puertas abiertas, el aire pesado. Entró llamando, pero nadie respondió. Caminó por el salón cubierto de polvo y vio los retratos en la pared, un hombre viejo, una mujer de mirada triste, y un joven con uniforme militar. Todo estaba intacto, como si el tiempo hubiera detenido su respiración. Al salir al patio, encontró las dos cruces juntas. Se detuvo frente a ellas, y el viento sopló, levantando un torbellino de arena que parecía susurrar palabras. Juró haber escuchado una voz femenina, lejana, decir su nombre. El hombre se persignó y siguió su camino, sin volver la vista atrás. Cuando el sol cayó, el valle volvió a cubrirse de sombras. Desde la colina, la vieja hacienda parecía dormir bajo una manta de polvo y olvido. Pero si uno se acercaba lo suficiente, podía escuchar, entre el murmullo del viento, un eco suave, casi humano, repitiendo una promesa rota. Nadie volvió a vivir allí. Solo el desierto, fiel guardián de secretos, conservó en su memoria los nombres de aquellos que se amaron y se destruyeron bajo su sol. Porque en esas tierras, cuando el silencio habla, nunca vuelve a callar. El sol caía lento sobre el horizonte del desierto, tiñendo la arena con tonos dorados y rojos. El aire era pesado, inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración ante algo que estaba por revelarse. Elisa caminaba entre los pasillos vacíos de la hacienda, sus pasos resonando en la madera vieja. Cada rincón le hablaba, cada sombra parecía tener un rostro. La casa, que alguna vez fue símbolo de poder, ahora era un sepulcro de ecos. Desde la muerte de Raimundo y la partida de los peones, solo quedaban los murmullos del viento y el crujido de las vigas. Elisa se movía como un fantasma, envuelta en un luto que no era solo por los muertos, sino por sí misma, por la mujer que había sido antes de que el silencio la devorara. Una tarde, al abrir una vieja caja en el despacho de Raimundo, encontró cartas amarillentas, atadas con una cinta descolorida. Eran cartas de Martín, nunca enviadas. En ellas hablaba de su madre, de un amor que el tiempo había querido borrar, de un hijo que nunca fue reconocido. Elisa las leyó una por una, con lágrimas silenciosas que caían sobre el papel. En esas palabras encontró la verdad que Raimundo le había ocultado: Martín era su hijo ilegítimo, fruto de una historia prohibida con una mujer del norte. Todo el odio, toda la rabia, nacían de esa vergüenza que Raimundo arrastró como una herida abierta. Elisa sintió el mundo derrumbarse dentro de ella. Su amor había nacido en la mentira, pero también en la pureza de dos almas rotas que se reconocieron en el dolor. Esa noche, salió al patio con las cartas en las manos.
El cielo estaba cubierto de estrellas, tan brillantes que parecían observarla con compasión. Caminó hasta las dos cruces donde yacían Raimundo y Martín. Se arrodilló frente a ellas y colocó las cartas sobre la tierra. No hay perdón para lo que hicimos, susurró, pero hay verdad. El viento se levantó, suave, como si una voz respondiera desde lejos. Elisa cerró los ojos y sintió una paz que no había sentido en años. Con el paso de los días, comenzó a arreglar la casa. Barrió los pasillos, encendió velas en los altares, limpió los retratos cubiertos de polvo. Era como si intentara devolverle vida a lo que el odio había destruido. Los vecinos la observaban desde lejos, decían que estaba loca, que hablaba sola por las noches. Algunos afirmaban que se la veía caminar entre las tumbas al amanecer, con un rosario entre los dedos. Pero ella no buscaba compañía ni perdón, buscaba redención. El desierto, que antes parecía hostil, se volvió su confidente. Cada tarde caminaba hasta el límite de la hacienda, donde la arena se perdía en el horizonte. Se sentaba y observaba el viento mover las dunas, cambiando el paisaje como si quisiera borrar el pasado. A veces creía escuchar pasos detrás de ella, el sonido de un caballo, la voz de Martín llamándola. No sabía si era locura o consuelo. Aprendió a aceptar ambos. Una tarde, una caravana de viajeros cruzó el valle. Traían caballos cansados y miradas curiosas. Al llegar frente a la vieja hacienda, uno de ellos, un joven de piel morena y ojos profundos, se detuvo. ¿Quién vive aquí?, preguntó. Un anciano del grupo le respondió, dicen que una mujer, o su sombra. Nadie lo sabe con certeza. El joven bajó del caballo y se acercó. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Entró y encontró la sala iluminada por velas. En la mesa, había un cuenco con agua y una flor marchita. Todo olía a incienso y a tiempo detenido. En la galería, vio una figura sentada, vestida de negro, mirando hacia el desierto. Señora, preguntó con voz baja. La mujer giró lentamente. Era Elisa, más vieja, pero con la misma mirada profunda. El camino es largo, dijo ella, y el desierto no perdona a los que no escuchan su voz. El joven asintió sin entender del todo. ¿Está sola aquí? Ella sonrió apenas. Nunca se está sola cuando se carga un hombre que el viento recuerda. El viajero pasó la noche en la hacienda. En la madrugada, al despertar, no encontró a nadie. Las velas se habían consumido, las puertas estaban abiertas y las cruces del patio parecían recién cuidadas. Partió con el corazón inquieto, sin saber si había soñado. Cuando llegó al pueblo, contó lo sucedido. Los viejos se miraron entre sí y sonrieron con tristeza. Esa mujer murió hace años, dijo uno de ellos. El desierto la tomó la misma noche que enterró a su marido y al forastero. Pero su espíritu sigue cuidando la hacienda, esperando el eco que no termina. Con el paso de los años, la historia se volvió leyenda. Los arrieros que cruzaban la región hablaban de una mujer vestida de luto que se aparecía al anochecer, caminando entre las dunas con un farol en la mano. Decían que buscaba algo que el viento le había arrebatado, una promesa, una voz, un amor que el tiempo no logró enterrar. Algunos juraban que si uno la seguía, podía escucharla susurrar su historia, y que quien la oía no volvía a ser el mismo. La hacienda se convirtió en ruinas, pero nadie se atrevía a tocarla. El pozo se llenó de arena, las vigas cayeron, y las flores crecieron entre las piedras. Sin embargo, cada tanto, algún viajero aseguraba ver luces encendidas en las ventanas, como si alguien todavía viviera allí. Las noches de luna llena, el desierto parecía respirar, y un eco suave recorría el valle, el eco del silencio que había comenzado con una promesa rota. Dicen que cuando el viento sopla desde el norte, se puede escuchar una melodía, el susurro de una mujer llamando a un hombre que ya no está. Nadie sabe si es el alma de Elisa o simplemente el desierto hablando consigo mismo. Pero los ancianos del pueblo repiten que en esas tierras el amor nunca muere, solo cambia de forma, se vuelve polvo, sombra, canción. Y cuando la luna ilumina las dos cruces olvidadas, el aire se llena de un brillo extraño.
Algunos dicen que han visto dos figuras caminar tomadas de la mano entre la arena, desvaneciéndose en la distancia, rumbo a un horizonte sin fin. Nadie sabe si es verdad, pero todos guardan silencio cuando el viento comienza a cantar, porque entienden que hay historias que el tiempo no puede borrar, amores que el olvido no logra enterrar y voces que el desierto, fiel guardián del pasado, se niega a callar jamás.